estábamos diciendo antes de entrar a esta sección, yo creo que todos conocemos o tuvimos un amigo, un familiar que cometió suicidio, ¿no? Yo tuve un tío, un amigo, tú, tu amiga, ¿no? Y que siempre debemos tomarnos muy en serio cuando una persona muestre esos signos absolutos de desaliento y buscar ayuda profesional, ¿no? Pero bueno, llegaron preguntas del público y aquí mi papel es leerlas y que tú las contestes. Punto. Fernando Hielo, es que no se ve muy bien, 65, te pregunta, ¿el suicidio es una decisión? Pues es una decisión, quizás no necesariamente para morir, sino quizás para sufrir, dejar de sufrir, y esto trae como consecuencia que esas decisiones lleguen al nivel máximo que es quitarte la vida. Estábamos pensando que muchas de las personas que están empezando a tener una idea suicida están sufriendo. Claro. Entonces hay que evitar el sufrimiento y hay que generar mecanismos que lo eviten, ya sea desde el punto de vista médico o desde el punto de vista social, con toda una estrategia que le brinde oportunidades y bienestar. Muchas veces no nada más es la medicina la que resuelve, sino algunos son hasta cuestiones del corazón, de los sentimientos, quiero decir, son cuestiones de falta de oportunidades que merecen estrategias directas para de políticas públicas, de políticas públicas incluyentes que le permitan a la gente generar ese sentido de bienestar. Sí, porque fíjate, estaba leyendo una estadística, la publicó María Luis Fuentes, de cada persona que se suicida hay 20 que lo intentan. Muchísimo. Es alto. Por eso una política pública debe ser transversal. Esto quiere decir todas las dependencias de gobierno deben participar, porque todas tienen algo que en su momento la persona que tiene la idea suicida lo necesita. Trabajo, educación, muchas. Pero también tiene que ser y transitar hacia todos los derechos. Interinstitucional, porque sí debemos participar todos en ese mismo sentido. Y también es súper importante, bueno, tú sabes que yo soy una activista por el tema de las personas con discapacidad, y uno de los más invisibles rubros son las personas con discapacidad psicosocial, que tienen algún problema de salud mental. Sí. Y se enfrentan a estigmas terribles. Y quizás hasta doble victimizaciones. ¿Por qué? Porque la falta de formación o de preparación de la propia familia está generando sin querer una victimización sobre alguien que ya de por sí tiene una condición de atención prioritaria ahora, y gracias al impulso que le has estado brindando como legisladora al tema, pues ya le estamos dando una atención prioritaria, una visión prioritaria a este grupo. Pero también una cuestión, sí, claro, eso es importante, pero también hay una cuestión cultural. Cuando a ti te da diabetes, no, pues te tomas una pastilla y nadie lo cuestiona, ¿no? Sin embargo, si tienes bipolaridad, eres una persona con un trastorno border, etcétera, todo el mundo como que la cosa está es muy mal entendida, hay muchísimo estigma y no hablamos del tema y es una enfermedad mental. Sí. Punto, que hay que tratarla. Claro, es que antes la discapacidad era invisible porque no sabíamos ni siquiera cuál discapacidad teníamos enfrente. Por eso estrategias que se han impulsado en el gobierno del doctor Mancera van asociadas a primero conocer a las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Identificar los tipos de discapacidad que hay y después reconocerlos para brindarle los elementos que le permitan bienestar en cada uno de los diferentes tipos de discapacidad que hay. Sobre todo también la capacitación que debemos tener como ciudadanos, como servidores públicos, de qué debemos brindar en la atención, sensibilización y sobre todo brindarle todo un contexto de accesibilidad, de autonomía, de ajustes razonables, todo lo que se ha estado pugnando en la ciudad. Creo que ha habido avances. Lo importante aquí es que asociado al tema del suicidio, muchos de los problemas es esa falta de comprensión, falta de atención oportuna, que no realizamos, en muchos casos por desconocimiento, en muchos casos porque no nos importa realmente, y lamentablemente las personas se quitan la vida. Es el momento importante en el que campañas como Laica la Vida tienen que ser presentes en todos los tipos de acciones. Por eso es incluyente esta campaña, porque considera a las personas con discapacidad y a las personas que no tienen discapacidad en todos los rangos etarios. Claro. @Rod24 te pregunta, Gamaliel Martínez Pacheco, ¿cuáles son las principales causas de suicidio en la Ciudad de México? Y si hay una constante en eso. Pues mira, yo acabo de comentar algunas que hemos visto, sí, como constantes, como elementos relevantes. Una, la depresión.
otra la violencia, hemos visto abuso sexual, hemos visto la asociación con alcohol, con drogas, hemos estado viendo que muchos de esos factores no nada más están enfocados a la infancia, a la adolescencia preponderantemente, sino que se está abriendo el abanico a todos los niveles de edad. Por lo tanto, lo relevante es generar los espacios que le permitan, a través de programas y políticas públicas, actividades institucionales, trámites, servicios, fortalecer al ciudadano con los elementos que les permitan dejar de pensar en eso. ¿Cómo? Si no tiene empleo, pues acercarle el empleo. Si tiene una enfermedad, identificar qué enfermedad tiene y atenderla en su momento. Si ha sufrido violencia o abuso sexual, en ese momento atenderlo y generar todo un esquema de acompañamiento. Aquí es muy importante decirlo. Todo el programa no es de una sola vez que tenemos la entrevista, sino que se deriva en diversas sesiones en las que vamos identificando, vamos mejorando el mecanismo tan solo de entendimiento de la persona y asociado a los elementos que le van a permitir fortalecer su autoestima, fortalecer sus capacidades y sobre todo el cambio de percepción que se tiene. La importancia que reviste el poder tener el acercamiento y la confianza va a ser fundamental en esta estrategia. Perfecto. Luis Pérez, @LR Pérez 65. ¿Por qué si sabemos que está creciendo este problema, pregunta, la salud mental está tan abandonada en las instituciones de salud públicas? Pues mira, yo al menos te puedo hablar de la Ciudad de México. Se ha hecho un esfuerzo importante en materia de salud. Se creó un órgano colegiado en donde participamos el gobierno local, el gobierno federal, diversas dependencias del gobierno de la ciudad, donde cada quien aporta estrategias desde la competencia que tiene para atender el tema del suicidio. Particularmente nosotros con el Laica la Vida, el suicidio no aplica, que deviene de otras estrategias ya de años ya aprobadas, nos está permitiendo generar áreas de oportunidad, abrir el espacio de atención y sobre todo que las causas que estamos encontrando asociar a la creación de nuevos programas, muchos de los cuales hemos detectado, como por ejemplo en el caso de niños con sobredotación intelectual. Ese caso no lo he comentado mucho, pero te lo voy a decir. Niños que tienen un IQ superior a 130, entre 130 a 160, el promedio de la inteligencia es de 80 a 100. Muchos niños que hemos tenido con ese coeficiente intelectual alto, que son invisibles también, sí, que son bulleados en las escuelas, a veces hasta maltratados por los propios profesores, y excluidos, tienen depresión y están empezando a presentar ideas que te van a orillar a ello si tú no atiendes el mecanismo que te permita realizarlo. No nada más es un aspecto educativo el que tendrías que darle para que desarrollen su capacidad, sino los elementos que te van a permitir con este proyecto generar los elementos para conocerse, descubrirse y explorar sus potencialidades, sus capacidades, crearse. Y adicionalmente, cómo vas a enfrentar a la sociedad allá afuera, cómo te vas a conducir, qué elementos te van a permitir realizar. Y un elemento que también se suma a la estrategia es la vinculación con los papás. Los papás con los hijos se vinculan. Mira, ahí va la siguiente pregunta, justo de Alelí Delgado. Delgado Alelí, en Twitter. ¿Saben los padres identificar las señales de alarma y no hacen caso o de verdad no lo notan? Yo creo que en muchos casos no lo notan. Como en este caso que te comento, no notaban hasta que se dieron cuenta que sus hijos tienen una sobredotación. Pensaban que tenían una discapacidad o que tenían algún problema de trastorno de personalidad o mental y los medicaban. Entonces, lo importante es que parte de la estrategia de Laica la Vida va asociada también, no nada más a los jóvenes, sino va enfocada a los padres, para que ellos sean los que identifiquen los factores protectores que también propicien los hábitos positivos de crianza, que fortalezcan los lazos afectivos, que le permitan el desarrollo a plenitud, la mayor participación en la familia y sobre todo la cohesión familiar con los valores. Estos elementos están propiciando identificaciones que le van a permitir a la familia protegerse y generar una estrategia que lo permita. En algunos otros casos, cuando los papás no les importan sus hijos, yo creo que ni siquiera se dan cuenta de que ellos están en una idea suicida. Hemos tenido casos en la Procuraduría de Protección que tenemos en el DIF de la Ciudad de México, en donde al año tenemos cerca de 1.200 casos de maltrato infantil en la familia y algunos tienen que ser denunciados ante la Procuraduría. De 1.000
estoy hablando de 60, están yendo al Ministerio Público. Entonces, ahí es una descomposición de la familia, una falta de atención. También tenemos que atender el problema y generar a través de protocolos innovadores el acercamiento con la familia, la identificación de los factores que propicien ese bienestar y el compromiso, sobre todo, de los papás con relación a sus hijos para que no se repitan las conductas y mejoren la condición. Fíjate, Lely Delgado también te pregunta, la Secretaría de Salud, bueno, él es un funcionario de la Ciudad de México, pero bueno, ¿está apta para prevenir el suicidio adolescente? ¿Alcanzan los recursos para hacer medicina preventiva? Mira, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista solo de salud pública, pues yo creo que hay muchas necesidades en la ciudad. Tenemos una Secretaría de Salud que tiene un amplio espectro de actuación. Ahora con el programa Médico en tu Casa se está yendo a los domicilios de manera directa, en donde el DIF participa de manera permanente también en esas estrategias de acercamiento. Pero que más allá de la Ciudad de México, ¿tu percepción es que alcanza el dinero a nivel federal? Yo creo que no alcanza. No hay necesidad de que toda la República que sea cubierta con el recurso. Yo creo que ahí debe ser recursos, pero también estrategias. Tiene que haber creatividad y voluntad de hacer las cosas. E información. Y sobre todo información. Por eso Laica la Vida se vuelve el primer paso informativo para saber que existe una alternativa para poderse acercar. Por eso la invitación hacia los medios de comunicación, hacia todos los actores políticos, aquí no es de colores, no se trata de partidos, se trata de una causa, y la causa es por el bienestar de las personas que en su momento están teniendo una problemática de la cual no encuentran la salida y quizás con una plática, con un acercamiento, con una charla, no necesiten la medicina, sino lo que necesitan es ser escuchados, lo que necesitan es una acción concreta del gobierno que está preocupado por ellos, que tienda hacia el bienestar que necesitan realizar o necesitan recibir en ese momento para evitar esta conducta. Así es. Por ejemplo, Ángeles Ramírez no es tanto una pregunta, sino un comentario, dice, las enfermedades mentales no solo se tratan con medicamentos, es toda una terapia, masajes, alimentación, ejercicio, socializar, psicólogos. Tiene toda la razón. Coincido, ¿no? Con ella, Plento. Ok. Luego, Patricia Corona te pregunta, ¿el suicidio es el reflejo? Bueno, no, es también una editorial. Patricia Corona dice, el suicidio es el reflejo de cómo está nuestra sociedad, es un vacío existencial ocasionado por muchos motivos. Multifactorial, como lo hemos dicho, en donde todos tenemos la responsabilidad de hacer algo, desde los amigos que conocimos, y que ahora en la experiencia de lo que ya nos pasó, estamos seguros que vamos a hacer algo. Lo importante es que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, como me preguntabas, ¿de qué cosas a lo mejor te arrepientes? De no haber hecho algo al que tú quieres. En ese momento quizás para mí hubo un arrepentimiento, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, y no por Gamaliel, sino realmente porque nos damos cuenta de que toda la gente necesita una acción de bienestar. Y otra cosa, fortalecer en ellos, no nada más el recibir los derechos inherentes al ciudadano, sino poder lograr esa corresponsabilidad, en el sentido de que si yo soy mexicano y me quiero, voy a querer a mi hermano mexicano y vamos a ayudarnos, vamos a propiciar el bienestar. No porque nos caiga mal Pancho López, pues mira, ese Pancho López ya que se suicida ya ni lo queremos, ni es más, ni lo necesitamos. No, sino que generar una acción en la que podamos ver que Pancho López tiene los elementos que yo tengo como ciudadano, como mexicano, los mismos valores, los mismos principios, que vale la pena reforzar, enaltecer y reconocer. Tenemos un gran país, hermoso, maravilloso, entonces aprovecharlo en ese sentido positivo para crear un capital social positivo. Todos somos importantes. Todos somos importantes. Muchas gracias, Gamaliel. Es un honor, de verdad, gracias. Katia, no sabes cuánto te aprecio este espacio. ¿Tu mamá qué dice que te decimos Gamaliel todo el mundo y te llamas Gustavo Gamaliel? Pues mi mamá ya se acostumbró a decirme Gamaliel. ¿Ya también? Sí. ¿Pero de chico te decían Gustavo en tu casa? De chico me decían Gustavo, me decían flaco, ahora ya no soy tan flaco, pero las mamás siempre nos ven con cariño como nos encontremos. Yo la quiero mucho y de verdad ha sido un aliciente, ella y mi padre, en muchas de las cosas que estoy haciendo, y creo que pues es la formación que tiene uno. Muy bien, gracias. Muchas gracias.